En este video hablaremos brevemente de la historia del arte en los siglos XV a XX. En el transcurso tocaremos temas como el Renacimiento, la Reforma, la Contrarreforma, la Ilustración, lo sublime, el existencialismo y el arte abstracto. El arte desde el siglo XV ha tenido muchos cambios, en el transcurso hasta el siglo XX. El arte ha tenido una transición hacia lo secular, pasando por el renacentismo hasta llegar al arte abstracto, para llegar a representar lo que es el ser humano, más no su esencia. Renacimiento. En el siglo XV, en Italia se empezó a dar un fenómeno en las artes, el distanciamiento de las técnicas medievales de arte, para recuperar modelos más antiguos, es decir, volver al arte clásico, cambiando la fundamentación teológica para dar un énfasis en el ser humano y en su esencia, aunque lo religioso seguía presente en las obras. Pocos años después, esta técnica llega al norte de Europa, en la zona de Escandinavia. El Renacimiento y sus técnicas neoplatónicas allí se enfocaron en la emoción y la expresión corporal y la tradición. Mientras que en Italia, el Renacimiento llega para reafirmar una concepción de figura humana, buscando el humanismo y la liberación del hombre. Estos se centraron en la biología y la anatomía del cuerpo humano, y se le dio a este una caracterización espiritual, un reflejo de lo divino. Humanismo. En el siglo XIV se empezaron a dar a cabo los pensamientos humanistas, principalmente en Italia. Estos tenían como idea la importancia del hombre sobre todo y de este como el centro del universo. Para demostrar este pensamiento se utilizó un lenguaje artístico que quería mostrar esta ideología, con técnicas como la perspectiva, que permitió una mejor ubicación de los objetos, y el óleo, que permitió presentar una realidad más detallada. En este movimiento artístico prevalecen artistas como Leonardo da Vinci, Donatello, Sandro Botticelli, Miguel Ángel, entre otros. Para explicar este movimiento más a fondo, se puede observar la obra de La Última Cena por Leonardo da Vinci, debido a que ésta representa claramente el manejo matemático al tener un punto de fuga que sería la cabeza de Jesús, y para llegar a este punto se tienen líneas las cuales se guían directamente al eje central, como se puede observar en la imagen. También se puede observar cómo hay un manejo del cuerpo idealizado, que pone en evidencia la importancia del hombre en las obras, al igual que el hecho de que Leonardo da Vinci se haya retratado en la misma junto a otros 11 modelos que se parecían según su criterio a los personajes a representar. Estos mismos personajes crean y demuestran movimientos totalmente humanos, quitan un poco de divinidad y ponen los personajes y la obra en un contexto más natural. Reforma. En el siglo XVI se dio la Reforma Protestante, marcada más en países como Alemania, Holanda e Inglaterra. Este movimiento tenía la idea de eliminar algunas doctrinas que se apartaban de la palabra de Dios y que no se podían seguir llevando a cabo. En este tiempo se empezaron a reducir las imágenes religiosas y se empezaron a anular personajes que, según los protestantes, no tenían tanta divinidad como los santos y la Virgen María. El planteamiento de la Reforma estaba ligado a la idea de que las imágenes no iban a llevar a la salvación, solo Dios podría hacerlo, lo cual lleva también a que se crearan iglesias carentes de imágenes, en las cuales se iba a idolatrar solamente a Dios. Estas características se ven claramente en las obras de Rembrandt, como La incredulidad de Santo Tomás, en la cual se quiere mostrar una historia bíblica, y en esta representación se quiere a su vez crear una sensibilización de la historia, como lo hacía en la mayoría de sus obras, como lo afirma Gombrich en su libro Historia del Arte. En esta obra también se puede observar una característica de las obras reformistas, y la idea de que las imágenes quieren representar que el sufrimiento ligado a lo divino lleva a la salvación, que es una diferencia de la Contrarreforma, que está basada en representar el sufrimiento, pero no en función de la salvación. Este movimiento trajo también cambios históricos, como el desarrollo de la imprenta, la diferenciación de sistemas políticos e ideológicos y el fortalecimiento de países como Alemania y Holanda. Contrarreforma. Después de este acontecimiento, la Iglesia se quiso presentar y dar una respuesta a la Reforma, dando paso a la Contrarreforma, que quiso volver a reafirmar la fe en los creyentes en relación con las imágenes. Se llamó al Concilio de Trento, el cual tuvo como conclusiones que los protestantes debían aceptar los dogmas y las prácticas de la Iglesia católica, como la conservación de los 7 sacramentos, las indulgencias, la veneración de la Virgen María y los santos. También afirmó la supremacía del Papa como pastor universal de toda la Iglesia. Este acontecimiento en el arte se ve representado por uno de los artistas más importantes del tiempo,
Caravaggio, el cual se le encargan varias obras, entre estas La Virgen de los Palafrenieri, que cuenta la historia de la Virgen María que con el niño pisan a la serpiente, la cual representa el mal, que refuerza la idea de la Contrarreforma de que la Virgen María sí hace parte de la divinidad. Esta obra también comparte características de las obras de ese entonces, las cuales tienen siempre en primer plano a los personajes y hacen un énfasis en el contraste para resaltar la acción y la historia. Ilustración. En el siglo XVII en Europa surge otra ideología, la Ilustración, que se caracteriza por la razón, el empirismo y la crítica. En este periodo se define lo humano como lo racional y se establece una existencia de leyes naturales a las cuales nos acogemos y se dan estudios de la psicología humana. En este periodo artístico se ve una clara influencia del romanticismo, el uso de lo místico y la emoción, combinada con las ideas de racionalidad de la Ilustración. Más técnicamente, se vuelve al neoclasismo. Por ejemplo, en la fuente de Jean-Auguste Ingres, que pintó por más de 50 años, vemos una influencia clara del neoclasismo. En el cuadro podemos ver a una mujer desnuda en la postura que marca el movimiento ondulante del cuerpo y da alusión a las curvas de las estatuas de la Grecia clásica. Esta mujer es una odalisca, sosteniendo una jarra, de la cual caen 4 chorros de agua separados por su mano, a un estanque. Esta obra representa el nacimiento de los 4 ríos más importantes de Europa. Sublime. Lo sublime es la fascinación por algo que puede apagar nuestra vida. Es una existencia humana sujeta al desastre. Sentimientos como la melancolía van atadas a expresiones artísticas, como el expresionismo, intentando encontrar el sentido de la trascendencia. Ambigüedades como la razón de la existencia y las distintas guerras hacen del arte un desahogo individual e introspectivo. Obra Pubertad de Edvard Munch. Edvard Munch fue un pintor y grabador noruego. Lo destaca su línea fuerte y repetitiva, la fuerza dramática representada en la obra y la intensidad cromática. Este es un cuadro que retrata a una niña de aproximadamente 12 a 14 años. La niña está sentada en una cama con sus brazos. Se tapa su cuerpo desnudo, demostrando una sensación de represión sexual, la cual acompaña durante años al artista. También en el fondo se ve una sombra deforme que indica algo fatal, lo que hace parte de la niña. Imagínate que de un día para otro te vuelves mujer. Se dice que Munch no pintaba lo que veía en este caso la modelo, sino que retrataba lo que sentía de eso. Existencialismo. El existencialismo es un movimiento filosófico y artístico del siglo XIX y XX, en el que en su enunciado está el individuo como creador del significado de su vida. Es decir, el ser se define por su existencia y no su esencia. El humano se debe volver responsable de sus actos. El uso de la razón y la vivencia de sus sentimientos constituye su existencia. Este movimiento artístico tuvo muchas influencias, pero las más grandes de este fueron el arte barroco y el romanticismo, que combinado con el nuevo pensamiento de los filósofos de la época, hicieron de este arte un tipo de melancolía, un estado anímico permanente y la cualidad de lo que inspiran los sentimientos. De este pensamiento surgieron ideas del arte abstracto, cubista, modernista, fauvista, futurista, surrealista, etc. Por ejemplo, tenemos a un pintor de principios del siglo XX, discípulo de Gustav Klimt y de la Secesión de Viena, Oskar Kokoschka, quien pintó los dos desnudos. En este cuadro podemos ver un claro manejo de las pinceladas cortas y poco definidas, casi llegando al punto de la abstracción. En la imagen vemos a dos enamorados abrazándose afectivamente, mientras se percibe el movimiento de los dos. Este autorretrato de Oskar Kokoschka con Alma Mahler es un testimonio simbólico de la aventura que tuvieron los dos, a escondidas del esposo de Alma, Gustav Mahler. En el siglo XX se dio un fortalecimiento de lo individual, se dieron concepciones distintas del arte y se empezó la experimentación. Consiste en lo espiritual y lo sensible, añadiendo una posible esencia. Fue un proceso de purificación espiritual ligado al concepto de utopía. Corrientes como el surrealismo y el expresionismo, con términos como el simbolismo, la abstracción, analogías y emociones fueron fundamentales.
Pintor René Magritte. Obra El Hijo del Hombre. Esta obra es un autorretrato del artista. En el centro está un hombre de traje. Una manzana verde tapa su rostro y el cielo está opaco. En el fondo se ve un mar muy delicado. Muchos teóricos dicen que este cuadro simboliza a Adán, o que el cielo opaco es influenciado por Freud para expresar sus sentimientos. Sin embargo, René lo niega. Lo más interesante de la obra es la manzana que tapa el rostro de este sujeto, la cual pone al espectador a imaginarse el rostro. Tal vez ese sujeto sea usted. Se dice que, porque mostrar lo visible, el deseo humano de ver lo escondido detrás de lo visible. El arte se ha transformado durante años. En su principio se utilizaba el arte como una representación de fe y espiritualidad, en la cual se representaban situaciones de la Biblia, con el objetivo de enseñar. Durante varios años, artistas se dedicaron a retratar estos momentos, y todo se hizo con base a una concepción religiosa. Luego, los artistas se empezaron a interesar en el cuerpo humano y en su morfología. Las obras dejaron de ser obras con ideales morfológicos inexistentes y empezaron a hacer obras más reales, derivadas de estudios anatómicos y matemáticos, los cuales se enfocaron en la perspectiva y en la composición de cuadro. El Renacimiento está fracturado en dos lugares: en el norte, espacio verosímil y emociones, y en el sur, perspectiva, luz y cuerpo. Esta época era una remediación del arte grecorromano, el cual se basaba en la implementación de nuevas técnicas influenciado por las concepciones antiguas. En su mayoría, el arte también fue para las élites, las cuales tenían el dinero para pagarle a los distintos artistas. Se implementaron varias técnicas importantes como el uso de la matemática, la teoría del color, de la anatomía, el esfumato, para suavizar contornos, entre otras cosas. Empiezan a haber contraposiciones entre la utilización de las figuras religiosas en el arte, porque adorar un cuadro como si fuera Dios. Estos se dividieron en la Reforma. Se reduce el número de imágenes iconográficas. Se deja de pintar a la Virgen y a los ángeles. Algo importante fue la Contrarreforma, transmisión del dogma de la religión. Luego, varias corrientes filosóficas empiezan a cambiar pensamientos y conceptos. Filósofos como Freud y Nietzsche, que hablan acerca del ser individual, del uso de la razón, de cómo son las concepciones individuales. Estos conceptos empiezan a retroalimentarse en el arte y empiezan a haber una posición más fuerte por parte del artista. Ya no solo se podía reflejar una representación verosímil, sino que ahora podría representar lo que pensaba de ella. El artista y el espectador se volvieron más importantes. El cuadro ya no era admirado como objeto iconográfico, sino como una muestra de arte como tal. Se empezaron a cuestionar más cosas. Durante la época entre guerras, el mundo entró en una depresión irrecuperable. El arte se empezó a preguntar acerca del valor de la existencia. La trascendencia se había fragmentado, estaba ausente. Los cuadros reflejaban la nostalgia y el arte se convertía en un desahogo social. Se dejó a un lado los dogmas religiosos y empezaron a convertirse en autores individuales, pero sociales. Bajo estos conceptos comenzaron a haber corrientes como el expresionismo, impresionismo, cubismo, arte abstracto, entre otros, que reflejaban emociones tan fuertes y tan personales que no había otra forma mejor de ser construidas.